y sé que esto va a ser un poco conflictivo para algunos, es la primera serie, el primer drama que yo vi. Quiero verla ya. Y yo también. Esta para mí es el drama de los dramas. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 안드레아입니다. Spain. eso whatsa요? 잘 부탁드립니다. 네, 여러분, 저희가 오늘은 오랜만에 브이로그가 아닌 영상으로 돌아왔습니다. 안드레아가 본 한국 드라마 톱 10을 할 거예요. 한국 드라마를 되게 많이 봤는데 그 중에서 이제 톱 10이 뭐가 될지 스페인 사람의 입장으로 저희가 한번 매겨보도록 하겠습니다. Son mis gustos y bueno, cada uno está claro que tiene los suyos. Entonces, dejadme en los comentarios qué os parece, si seguís el mismo ranking que yo o si cambiaréis todo de lugar o incluso si nos recomendáis algunos nuevos para ver. Eso es. Pero ahora Tengo 3 series que os voy a recomendar que Andrea tampoco las ha visto. 일단 첫 번째는 미생. 이제 2014년에 나왔는데 저는 이거 보면서 되게 인생에 대해서 좀 생각을 할 수 있는 그런 드라마라고 생각하고, 두 번째가 미스터 선샤인. 이건 솔직히 제 동생 최애기도 하고 이제 옛날 느낌이 나는 드라마면서 제가 본 드라마들 중에서 제일 재밌게 본 드라마 중 하나라서 이제 또 추천을 하고요. 마지막으로 그의 우리는. 어떻게 보면 그의 우리는 좀 잔잔한 드라마예요. 잔잔한 드라마라서 초반에는 조금 지루할 수 있는데 저한테는 되게 잘 맞는 스타일이더라고요. 이제 저희가 만난 지가 2년이 됐는데요. 안드레아가 저를 만나고부터 본 한국 드라마도 있고 만나기 전에 본 한국 드라마들도 있어요. 그래서 아마 톱 10 중에서도 어느 드라마는 제가 못 본 것도 있을 수 있고 여러분이 못 본 것도 있을 수 있기 때문에, 그다음에 안드레아의 추천을 한번 믿어보는 걸로 해볼게요. 자, 그러면 이제 시작합니다. estamos muy felices de anunciaros que tenemos nuestro primer patrocinador del canal y es Surfshark. 서브샤크라는 회사는요, VPN 회사인데 저희가 VPN을 한 번도 써본 적이 없어서 원래는 몰랐어요. 스페인에 저희가 있는데 넷플릭스 코리아에 있는 걸 보고 싶다 그러면 여기서 IP 주소를 한국으로 바꿔가지고 볼 수 있는 시스템이 돼 있더라고요. 이제 예를 들어 재벌집 막내 아들, 여러분 많이 보셨나요? 재벌집 막내 아들 같은 경우도 저도 보고 싶은데 스페인 넷플릭스는 없어서 이 VPN을 통해서 이제 한국 넷플릭스에서 볼 수 있었거든요. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis querido ver un contenido que está en España y no en Latinoamérica, o que está en Corea y que no está en España. Con esta plataforma ya todo es posible porque tú puedes conectar desde la red de cualquier país del mundo, entonces puedes ver el catálogo de Netflix de cualquier país del mundo sin restricciones. VPN 시스템을 이용해서 카페에 가시거나 공공장소에서 와이파이를 쓸 때 개인정보 보안도 되고, 비행기표 같은 경우에도 비행기표를 많이 검색을 하면 가격이 오를 수가 있는데 정상 가격으로 이제 살 수 있게 이렇게도 해주는 그런 시스템이라고 하네요. 되게 써보니까 좋더라고요. 그래서 추천을 엄청 드리고, 83%의 할인과 30일 안에 마음에 들지 않으면 환불도 해준다고 하니까요. Y además 3 meses gratis con el código CABLOG. Así que aprovechad esta oportunidad y sin más dilación, vamos al vídeo. En el puesto número 10 voy a recomendaros DP, el cazadesertores. No es el clásico drama que conocemos de romance. El protagonista va al servicio militar de Corea y, para quien no lo sepa, el servicio militar en Corea tiene como un apartado que son los DP, que son los cazadesertores, para aquellos coreanos que quieran evadir el servicio militar o que huyan del servicio militar. Estas personas se tratan de ir a cazarlos, claro. atraparlos y que vuelvan para hacer el servicio militar. Claro. La verdad que está muy entretenido, hay mucha acción, pero además te da que reflexionar cómo es posible que en un país tan avanzado todavía siga siendo obligatorio el servicio militar y que existe una figura como tal para ir a cazar desertores. Claro, es que hoy en día ya pasa menos porque sí que es verdad que hay más libertad, ya pueden usar el móvil, están mejorando mucho, pero hace años sí que era mucho más duro que ahora y no podía ni hablar con tu familia, ni con tu novia, ni con tus amigos, solo una vez al día o algo así, que podía llamar 5 minutos, así. Por eso los chicos se huían y tenían que ir a cazar. Atraparlos. Eso es. Esta serie, que se encuentra en Netflix, tiene tan solo 6 episodios y además ya está confirmada una segunda temporada para que veamos qué es lo que ocurre. Quiero verla ya. Y yo también, así que os animamos a que la veáis porque merece mucho la pena. En el puesto número 9 voy a poner
y sé que esto va a ser un poco conflictivo para algunos. It's okay not to be okay. Y os preguntaréis, ¿tan bajo? Es cierto que es una serie que es buenísima, trata temas muy muy importantes y muy necesarios. La trama es maravillosa. Para mí el personaje de Ko Moon-yeon es maravilloso, magistral y me encanta el vestuario, me parece maravilloso, la música es muy acertada, trata de una historia de amor como no podía ser de otra manera entre una escritora de libros infantiles y un enfermero que trata en un centro psiquiátrico. Además trata temas dentro del centro psiquiátrico muy importantes. Su hermano también tiene, si no me equivoco, un TEA, solamente se tiene el uno al otro. Y además la escritora también tiene un trastorno de personalidad antisocial, lo que hace que hagan un trío maravilloso. De verdad que tenéis que verla. Es gracioso también, ¿eh? Sí, trata... Hay momentos muy graciosos. Trata temas muy serios, pero también hay momentos graciosos. Sí, sí, sí. Así que está muy bien la serie. Está genial, yo os la recomiendo 10 de 10. En el puesto número 8 he puesto a My Name. My Name. Sinceramente, maravillosa. Maravillosa. He llorado con esa serie, sobre todo con una persona que muere en un momento determinado. Es verdad, no me acordaba. ¡Buah! Y la canción que ponen... No, es que de hecho voy a poner la canción. Mira, yo lo que lloré con esta canción en este momento no es normal. Es una serie bastante dura, es una mujer que por circunstancias de la vida tiene un pasado muy, muy, muy difícil. La pasan cosas horribles. Es que parece que no pasa de una y ya le viene otra, ¿vale? Eso. O sea, Sí. una detrás Todo el de rato. otra, una detrás de otra. Se ve muy rápida porque solamente son 8 episodios, es una temporada. Yo espero que salga una segunda, porque como acaba, da pie a una segunda temporada. Y es que es maravillosa. A mí las series que son tipo voy a vengarme de todo el mal que me habéis a ti hecho, te encanta. me encantan, me encantan, porque como buena Scorpio que soy muy vengativa. Y de hecho, aprovechando... No puede faltar esta serie, la que acabamos de ver. Eso es. Y aprovechando este tipo de trama que a mí me encanta, os recomiendo The Glory, que para quien no lo sepa, va a salir la segunda parte en marzo. Sí. Y si no lo habéis visto todavía la primera parte, La tenéis que verla. Tenéis que verla. De hecho, no la he metido aquí porque todavía falta la segunda parte, pero si no hubiera estado en un puesto y muy elevado porque The Glory es canelita en rama. Además, en Corea también se hizo muy famosa. Trata un tema muy importante en Corea que es el acoso escolar, así que me parece maravillosa. En el puesto número 7, esta serie no es muy conocida. Toda la gente a la que le he dicho esta serie es maravillosa me ha dicho no la conozco. Ni yo, o sea, yo tampoco. Vale, es My Hollow Love, es la primera serie, el primer drama que yo vi, fue por el cual yo me enamoré completamente de este género, de los dramas coreanos. Y trata sobre una inteligencia artificial que se desarrolla con unas gafas, de tal manera que tú puedes ver a la persona, a la inteligencia artificial en sí, y la chica se acaba enamorando. Por eso se llama My Hollow Love, holo de holograma. Es una serie súper bonita, trata un tema como la soledad, como el poder que tiene la mente de ni siquiera te puedo tocar, pero aún así cómo me tratas, cómo me siento cuando estoy contigo, cuando te veo. Y de verdad que me llego a sorprender a mí misma cómo me emocionan las escenas al tratarse, insisto, que es una tecnología. Vale, pues después de escucharte yo la voy a ver. Ahora, número 6, top 6. En este puesto está Move to Heaven, que es un drama bastante reciente, la verdad. Esta serie me emociona de muchas formas. Trata temas tan necesarios, tan bonitos. La muerte, la soledad. Un chico que tiene un trastorno del espectro autista trabaja en una empresa de mudanzas con su padre, pero no es una empresa
como tal, de mudanzas, Ya. sino que es mudanza al heaven, al cielo. Y es que lo que hacen son limpiezas traumáticas de las viviendas donde ha muerto gente y recogen las pertenencias. La verdad que es un negocio familiar que va bastante bien hasta que ocurre una desgracia. Diría que esta es la serie más triste del top 10. Seguramente. Pero de verdad que tienes que verla porque es tan bonita que merece mucho la pena y te da para reflexionar. A mí también me ha gustado mucho porque no es la típica serie de Corea, comedia o romance, sino la de un tema serio. Tenéis que verla. Sí. Os recomiendo mucho. Y ya entramos al top 5. 5. El amor es como el cha-cha-cha. Ah, cha, cha, cha. Esta serie me llegó al corazón de lo bonita que es, de lo tierna que es, del amor tan bonito. De hecho, cuando fuimos a Corea, fuimos a Busan y pensábamos que donde fuimos La nosotros localización. era el lugar donde grabaron la serie, pero no era. Pero bueno. Yo os tengo que confesar, a mí me gusta mucho más el campo que la ciudad. Cuando veo series que se desarrollan en pueblecitos, donde hay como personajes muy pintorescos, lugares pequeñitos donde todos se conocen con todos, a mí me recuerda a mi pueblo. Yo vivo por y para ese tipo de series, ese tipo de contenido. Me encanta, la historia de amor es súper bonita, el chico me parece... Es que es maravilloso, es que todo lo hace bien, es que todo lo hace bien. Todos queremos a un... ¿Cómo se llama ese actor? Todos queremos un Hon To-sik en nuestra vida, que nos solucione la vida. La protagonista es dentista y deja la gran ciudad para montar una clínica pequeña en un pueblo en la costa. Y ahí sigue la historia, hasta aquí. No spoiler. Y para el top 4, U to the John to the U. Dorami. Y como no podía ser otra, la extraordinaria abogada U. La verdad, a mí me ha encantado. Me ha encantado porque también era muy diferente. Muy refrescante. Sí. De hecho, después de salir esta serie, que ha tenido mucha audiencia, la gente dice, bueno, sobre todo los coreanos dicen, no sabía que había tantos tipos, o sea, ¿De que eran... autismo? Sí, que eran tan diferentes porque no solamente sale un autista, ¿no? El espectro autista, ahí está la palabra, es muy, Claro. muy amplio. Y no hay que catalogarlos en... Va a ser así. Gracias a esta serie lo he aprendido. Esta chica lo hace increíble, increíble. Que de verdad. De verdad, todo. Los gestos, la mirada, la forma de hablar. No sé cómo explicaros las ganas que yo tenía de ver cada episodio. Yo me quedaba embobada mirando a la actriz. De lo bien que lo hace, se merece... Porque no hay Oscars en Ya. Corea, pero es que se merece sobre todo- 38.000 premios. Para quien no la conozca todavía, es una abogada que tiene un trastorno del espectro autista y pues sufre bastante discriminación y rechazo por las personas, pero ella demuestra que es la mejor. La mejor. Cada episodio es un caso diferente, así que aprendes por ambas partes, la parte de la abogacía y la parte de cómo tratar a las personas. Y ahora ya vamos a pasar al top. 3. Por eso estamos más cerca. ¿Cuál es? Me ha costado mucho hacer este top ver. 3. Estoy segura de que mi madre está de acuerdo en este puesto, Seguramente. porque es su favorita y no puede ser otra que Crash Landing on You. Aterrizaje de emergencia. Esta historia es preciosísima, es una historia de amor, pero de las potentes, de los dramas coreanos que me gustan a mí. Y es una chica millonaria que, haciendo parapente, de repente aterriza en Corea del Norte y ahí le espera un soldado norcoreano que la protege, la esconde para que no la maten y en el proceso pues se enamora. Como bonus, los compañeros soldados de Capitán. Para mí es de la mejor parte. Sí. Si hay por ahí todavía alguno que no la haya visto, que me extraña, está tardando de verla. Parece que estamos diciendo eso con todas las series, que Claro son que buenísimas sí. todas, ¿eh? Por eso está en top 10. Claro. Que has visto no sé cuántas series coreanas. Eso es. ¡Oh! Top 2. Esto me ha costado mucho. Yo no sabía si ponerla en el top 1 o top 2. Lo que pasa es que hay una que me llama mucho porque Porque sí.
O sea, la serie que está en top 1, antes de hacerlo ya sabía. Pero si no hubiera existido, Mm. esta hubiera estado la primera. Y es 25-21. Es tan bonita visualmente de ver la historia de amor, la historia de la amistad, de la perseverancia, la propia familia, cómo se tratan, cómo se desenvuelven. Es que, mira, yo solo lloro. De acordarme yo me pongo a llorar, no puedo evitarlo, por favor. La historia comienza cuando la hija coge el diario de adolescente de su madre y comienza a leerlo. Y es de lo que trata precisamente el drama, Sí. de su adolescencia, de cómo consigue ser esgrimista profesional y conoce, pues, al amor de su vida. Y a sus amiguitos. Es que no, Vale. es que es tan bonita. Voy a poner la canción. De hecho, esta canción ya existía y se llama 25-21, la canción. Yo ya nunca me voy a tener 25. Yo todavía no tengo 25. ¡Aigo! Es la historia de amor más bonita del mundo. La verdad, esta serie yo la puedo ver otra vez. Yo también. Top 1. Ana, Hana. los que me conocen saben, sin lugar a dudas, cuál es el ganador de este top 10 de Top las 10. mejores dramas coreanos. ¿Cuál es? Se os voy a decir, Park Seo-joon, ya sabéis cuál os digo. ¡Itaewon Class! Para presentarla, mejor no voy a hablar yo, va a hablar una canción. Wow. ¡Wow! Esta para mí es el drama de los dramas, el mejor drama coreano con el actor más maravilloso del mundo, Park Seo-joon, te amo, cásate conmigo. Voy a poner una foto aquí. Le abrazó a Park Seo-joon en Corea, en Coex. No puedo explicar. Para mí, la mejor banda sonora de todas las bandas sonoras de todos los dramas coreanos. Todas y cada una de las canciones es que me las sé de memoria. Tengo hasta una playlist donde me la pongo en el coche. Me encanta, la adoro. Adoro que sea una historia de superación, de venganza, de ambición, Ambición. y que pase un poco a doble plano lo que es la historia de amor, pero que aún así tiene muchísima fuerza. Me encanta, me apasiona. De mis mayores motivaciones para ir a Corea era ir a Itaewon para ver dónde se había grabado Itaewon Class. Así que sí, todo empezó por Itaewon Class. No fue mi primer drama, pero todo empezó por Park Seo-joon. Pero tú la has visto antes de conocerme, ¿no? Sí. Ah. Y hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado nuestro top 3 y top 10 de dramas coreanos. Todavía falta por subir un último vídeo de Lisboa y luego volveremos con los vídeos de Corea. Igualmente dejadnos en comentarios qué otro tipo de vídeos queréis ver, qué os apetece ver en el canal, si os gusta más vernos así hablando. Ya. Hasta el próximo vídeo. vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!